Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre del que vive. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Aquí estamos de vuelta. Gloria a Jesús. Y antes de comenzar, queremos saber si se escucha. Por favor, díganos si nos escuchan. Gloria a Dios, para poder comenzar como Dios manda. Alguien que me escriba y me diga si se escucha. Para saber si me están Ajá. escuchando también a mí. Ajá. Si alguien es tan amable de decir que nos escuchamos los dos, se lo vamos a ¿Me agradecer. escuchan? ¿Me escuchan a mí? Por favor, respondan si me escuchan a mí. Para entonces, para que el hermano hable y ver si lo escuchan a él. Ajá. ¿Escuchan al hermano Marcos? Por favor, diga sí, Marcos. Ya todo se escucha bien, aleluya. Aleluya, qué bueno es Dios. Yo sabía que Dios no nos iba a dejar en vergüenza. Ay, alaba que vive, gloria a Jesús, aleluya. Mira, vamos a comenzar de diálogo, como digo yo. En nada pasado, gloria a Dios, poner la musiquita y todo. Aleluya, qué bueno es Dios. Y voy a comenzar otra vez. Santo, 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 diciéndoles, bienvenidos, sobre todo y primeramente, bienvenidos a todos los que se están conectando y a todos los que se van a conectar al primer programa Entre tú y yo. Gloria a Dios. Les decía en el otro video que este programa nació en el corazón del Señor y lo ha puesto en el corazón de esta sierva para ser transmitido todos los viernes a través de Facebook Live. Bendito sea el nombre de Dios. Y cada viernes vamos a tener un invitado especial, alguien que va a venir a compartir un tema, obviamente siempre con base y cimiento bíblico, gloria a Dios, pero también orientado a la actualidad. Vamos a estar hablando diferentes temas de interés bien importantes para ti y para mí. Así que estoy muy feliz, gloria a Dios, y espero contar con tu apoyo. Bendito sea el nombre de Dios, porque sé que este va a ser un programa, Dios delante, que va a ser de mucha edificación y bendición para todo aquel que nos ve. Soy la pastora Laura Terrero, gloria al nombre de Dios, y feliz de estar con ustedes. Hoy nos acompaña Marcos Marte, mi amigo y mi hermano, ministro, gloria a Dios, de la iglesia Betel, Casa de Dios. Bendito Jesús. Padre y esposo, está casado con Felicia, una mujer de Dios hermosa, y tiene 3 hijos, 2 varones y una hembra. Marcos también cada domingo tiene un programa llamado Proyecto 1615 a través de la emisora 1680 AM. Es un programa que lo dirige él, pero es de su iglesia. Y también dirige el proyecto 1615, que es un proyecto básicamente de evangelización. Este es un hombre ministro del Señor, pero su interés, su enfoque, su pasión es la evangelización. Así que Marcos, bienvenido. Para nosotros es un placer y una bendición contar contigo en este primer programa. Saluda, bueno, muchísimas gracias. Es una, de nuevo, es un placer, un honor estar de nuevo con ustedes y poderme comunicar a través de estos medios, entendiendo que queremos hacer la voluntad del Señor. Y para eso estamos. Muchísimas gracias, hermana Laura, por la invitación. Amén, amén. Hoy vamos a estar tratando un tema súper importante y el tema es el verdadero llamado. Muchas personas tenemos, porque me incluyo, al principio yo tenía esto: ¿cómo yo sé que ese es el Señor que me está llamando? ¿De verdad fue el Señor que me llamó o soy yo misma que siento por mí misma este deseo de servir al Señor? ¿Qué es lo que diferencia el llamado de un talento, de un don? Todas estas cosas vamos a estarlas compartiendo en esta tarde con el ministro Marcos. Bendito Dios. Y quiero decirte que puedes utilizar este canal para hacer cualquier pregunta que tú tengas, cualquier inquietud, que con mucha humildad y con la ayuda de Dios vamos a ir contestándola a lo largo del programa. Marcos, el escenario es suyo. Gloria a Dios. Fíjate que me río porque
muchos están hablando de que hemos sido llamados, de que es sentido de parte del Señor, de que esto es lo que el Señor quiere que hagamos. Y hay tantas dudas. Yo al principio estaba dudoso de para qué el Señor me llamó. Y conversaba contigo anteriormente y decía de que primero lo que el Señor hace con uno es darle a uno un don. Amén. Y cuando hablo de un don, de un carisma, de darte algo en particular por lo cual tú como te explico, tú te distingues de los demás. Hay personas que tienen el don de la palabra, que son tremendos comunicadores, hay otros que son escritores, hay muchos que son músicos, y esa es la cualidad tuya puesta por el Señor, que Él va a utilizar para tu llamado. Ok. ¿Y con qué cita bíblica vamos a identificarnos hoy? ¿Dónde podemos encontrar en la palabra este tema tan interesante que vamos a compartir en esta tarde? Fíjate que yo quisiera que fuéramos a la palabra de Dios, y hay tantas citas que quiero hablar en este momento, y voy a buscar el documento que tengo aquí en la computadora porque otra vez se me escapó. Ok. Amén. Fíjate, mira, antes de hablar la cita, yo te voy a hablar de un pasaje bíblico, de varios pasajes bíblicos en los cuales el Señor llamó a personas. Primeramente, mira, el llamado a personas, como fue el llamado que se le hizo a Moisés. Que él llegó hasta un lugar donde había una zarza que estaba ardiente. Y él tuvo que cuestionar al Señor en cuanto a de dónde viene, qué es eso. Y en ese momento es que comienza la relación de Moisés con el Señor. Yo te decía anteriormente de que para uno comenzar a entender el llamado del Señor, eso comienza en el momento en que uno empieza una relación fuerte con el Señor. Cuando usted empieza a meterse y usted empieza a reconocer, y esto es muy importante, cuando usted conoce la voz del Señor. Aleluya. Mira, te voy a poner un ejemplo. Y te voy a poner el ejemplo del llamado de Samuel. Samuel está en el templo. No sé cuántos conocen la historia de Samuel, que Samuel estaba predestinado. Y no quiero meterme mucho en la predestinación. En lo que es estar predestinado, sino él estaba ya de antemano elegido, viene de la tribu de los adoradores, las tribus de los sacerdotes, de los levitas, y su mamá está desesperada porque no tiene una descendencia, y lo ofrece, si el Señor le da un hijo, y lo ofrece, y cuando tiene la oportunidad que el niño nace, lo lleva a esto. Entonces ya empieza el Señor a mostrarle a la madre del don que va a capacitar a su hijo. Pero ya cuando él es un adolescente, Samuel está durmiendo y escucha una voz. En otras palabras, si ustedes pueden ver el caminar, el proceso, ya él estaba metido en el templo, estaba en las cosas del Señor. Si usted mira bien ese pasaje donde narra de la historia de Samuel, que dice que él estaba en una recámara, pero estaba dentro del templo. Un levita ya estaba, no estaba en la parte central, pero estaba dentro del templo. Cuando el Señor le habla directamente y le habla audible. Yo no sé a cuántos de los que me están escuchando han escuchado, han sentido, porque cuando el Señor te habla audible, te lo digo en mi caso, no es que te oye una voz que te dice Laura, no, sino algo dentro, algo interior que te está hablando a ti. Y entonces el Señor le habla a Samuel, pero Samuel no entiende, no conoce la voz de Dios. Poderoso. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es, número uno, entrar en una relación grande con el Señor, una relación poderosa con el Señor, y aprender a conocer la voz de Dios, o rodearte de personas que sí conocen la voz de Dios. Santo Dios. Porque muchas veces tu llamado viene directo del Señor, pero otras veces el Señor usa a otras personas para que puedan identificar a través del don que Él ha puesto en ti cuál es tu verdadero llamado. Y por eso es entonces que tenemos que tener unos pastores, unos líderes que nos ayuden a identificar
ese llamado que ya el Señor ha hecho, porque mucha gente que está en el mundo, como tú decías, que el Señor llama a gente que está afuera, ¿verdad? Y a la mayoría nos pasó así, nos llamó estando afuera, no nos dimos cuenta, y cuando, gloria a Jesús, llegamos a la iglesia y ya estamos rodeados con personas que identifican la voz de Dios, ellos van a ayudarnos a nosotros a que nosotros identifiquemos esa voz y ayudarnos a caminar conforme a ese llamado, ¿verdad? Fíjate, en el caso de Samuel, Samuel va donde Elí y le dice, ¿tú me llamas? Y le dice, no te he llamado. y lo hace en tres ocasiones. Entonces ya en la última ocasión Elí dice que conocía la voz del Señor. Wow. Le dice exactamente cuál es la manera de responder. Óyeme esto. ¿Cuál es la manera de responder al llamado de Dios? Hay que estar bien alerta en este momento. Primero es que el Señor te llama y lo segundo es cómo tú vas a responder a ese llamado. Amén. Y Elí le dice a Samuel, cuando tú oigas que te llama, dice, heme aquí. En otras palabras, ponerte disponible. Amén. Te pones a la disposición del Señor. Si tú ves cuando el Señor le lanza una pregunta a Isaías y le dice, ¿a quién enviaré? Wow. Y Isaías responde haciéndose disponible. Y como dice, heme aquí. La misma respuesta que da Samuel. Samuel, así es. Heme aquí, envíame a mí. Hace una respuesta de estar disponible. Y entonces uno tiene que estar dispuesto a escuchar la voz, dispuesto a oír de las personas que conocen de la voz del Señor, que es muy importante. Mira, cuando el Señor te llama, el Señor te está observando, el Señor te creó a ti con ese propósito. Amén. Pero cuando el Señor empieza a trabajar en ti, cuando te hace el llamado, cuando tú sientes, o cuando una persona que es conocedora del Señor sabe y dice, mira, esta persona tiene ese llamado. Uno tiene que inmediatamente, que uno lo reconoce, empezar a ponerse disponible. Amén. Pero ¿qué pasa con aquellos que no están disponibles inmediatamente? Porque en mi caso, tengo que hablar de mí, cuando yo comencé a visitar la iglesia, prontito, profetas comenzaron a entrar. La misma pastora mía me decía, el Señor tiene tal cosa para ti, tu llamado es tal, porque gloria a Jesús, pastores, el Señor muestra a los padres de la casa el llamado, los dones, los talentos que tiene cada hijo de la Correcto. casa. Y cuando ella a mí me lo dijo, yo decía, no, pero que no puede ser. Porque yo, imagínate, nuevecita, entrando a la iglesia, y el Señor se lo revela a ella me lo dice a mí, pero obviamente yo todavía no sé la magnitud del asunto. Y yo obviamente lo primero que hago es asustarme. ¿Cómo va a ser que una pecadora como yo va a tener... Exacto, voy a tener un llamado de evangelista y de pastora, pero ¿cómo va a ser? O sea, cosas que uno no entiende. En ese momento yo te tengo que decir que yo no estaba para nada disponible. Y yo decía, al contrario, yo no puedo. Yo soy muy pecadora, yo no puedo hacer estas cosas. Entonces, ¿qué tú le dices a esas personas? Que el Señor las está llamando, ya le ha mandado a decir, porque como tú dijiste, el Señor te llama directamente, así como llamó a Samuel directamente. Pero el Señor también te manda a decir a través de tus pastores, porque en mi caso yo no escuché la voz de Dios. Yo escuché la voz de Dios a través de mi pastora. ¿Qué tú le mandas a decir a esas personas que han escuchado la voz de Dios de una u otra manera y que responden como respondí yo? Fíjate, el consejo es primero ser obediente a Dios. Reconocer a la persona que está a tu lado, a la persona que el Señor puso. Mira, y te estoy citando entre todos los ejemplos que me gustaría hablarte en el día de hoy, y a los que me están mirando a través de Facebook, comenzando por ese llamado, que es el llamado que todos conocemos, el llamado que el Señor le hizo a Samuel. Pero el Señor fue persistente, fíjate esto, persistente en el llamado a Samuel. Lo llamó 3 veces. Wow. Y Samuel no podía entender el llamado. ¿Me sigue? Amén. Entonces, cuando alguien va donde Samuel
y le dice, dile, cuando te llame, dile, heme aquí. Habla que tu siervo escucha. Gloria a Dios. Fíjate, eso es ponerse a la disposición del Señor. Dejarle saber, mira, Padre, ok, lo que tú tienes para mí, ya yo estoy aquí a tu disposición. Tú tienes, ya tú empiezas a identificar. Mira, en el primera de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 21, habla de la identidad del llamado. Habla de que dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándole el ejemplo para que sigan sus pasos. En otras palabras, ya uno ve de la manera que el Señor quiere que uno siga sus pasos para poder responder a ese llamado. Te pongo este ejemplo. Y hablar primero del ejemplo de Samuel. Comenté también del ejemplo de Moisés. Pero mira el ejemplo de Eliseo. Wow. ¿Ok? El primer ejemplo que el Señor pone, el llamado en Eliseo, es para ser siervo. Amén. Todos tenemos, hay dos llamados que nosotros tenemos, todos los cristianos. Primero, a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Amén. Y después tenemos un llamado al servicio. Porque dentro de cómo uno sirve, mira, a Moisés salió de Egipto y empezó sirviendo en la casa de su yerno. Fue probado como siervo para ser promovido a ejercer su llamado. Mira, la palabra de Dios habla bien claro cuando dice que, a buscar la cita, dice que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Santo, esa era una de las preguntas que yo tenía aquí para ti. Ok, ¿Por sí, qué sí, por crees? favor. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo deja esto, o sea, dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Quiere decir esto que el Señor llama a muchos y que como muchos no le ponen atención a ese llamado, entonces son pocos los que van a quedar? ¿O según el criterio tuyo, qué quiso decir el Señor cuando dijo esto? Bueno, si nos vamos literalmente a la palabra de Dios, en ese momento él estaba haciendo un llamado diferente, un llamado a la cena, a la boda del Cordero, y había llamado a su pueblo de Israel, y ellos fueron llamados, y ellos no respondieron. Fíjate esto, fueron llamados y no respondieron a ese llamado. Así es. Porque hay algo que yo quiero detenerme un segundito y poder definir, porque mucha gente cree que cuando el Señor te llama, te está llamando a trabajar en uno de los 5 ministerios. ¿Ok? Cree que te va a llamar a unos 5 ministerios, pero hay más trabajos que el Señor quiere que tú hagas dentro de la... Dice, mira, en el capítulo... En el libro de Efesios es cuando está hablando acerca de esos versos, y cuando habla y cuando empieza a mencionar acerca de esos ministerios, el del pastor, el del evangelista, el del maestro. No necesariamente el Señor te está llamando. Y yo quiero que los que me estén viendo en esto, yo voy a ser bien claro en esto. El Señor está llamándote, pero no necesariamente te está llamando para que seas pastor. Aleluya. No necesariamente te está llamando para que sea evangelista ni para que sea profeta. Ese puede ser el deseo que hay en nuestro corazón. Gloria a Dios. Fíjate, tal vez es el deseo que yo quisiera. Si yo quisiera ser evangelista, yo quisiera ser pastor. Pero no es tu voluntad, es la voluntad del Señor. Por eso, amén, entonces, cuando el Señor te llama, es cuando el Señor pone esos dones en ti, cuando el Señor te está preparando para que tú vayas a trabajar, y voy a ser claro aquí, en su ministerio. Gloria no para trabajar en tu ministerio, es para trabajar en el ministerio de Él. Y aquí tenemos nosotros que estar bien claro. Fíjate, a veces yo hablo
no me gusta hablar de ministerio, sino me gusta hablar de funciones. Porque cuando tú eres un ministro, tú estás desarrollando una función dentro del cuerpo de Cristo. Tú eres un funcionario evangelista. Tú estás poniendo en efecto la función que el Señor te llamó a hacer. Pero hay más funciones. Amén. Oye, totalmente. Hay más funciones que se pueden hacer. Fíjate, puede que el Señor te haya llamado para que tú seas su mujer. Amén. Dice, pero mi llamado es para ser un ujier. No es para ser un ujier. Es para que tú seas el mejor ujier que tú puedas ser. Aleluya. Así es. Si el Señor te llamó a ti para que tú seas el que barre la iglesia, no te está llamando para que hagas un trabajo. Te está dando ese privilegio, porque cada función que uno hace dentro de la iglesia, dentro de la obra de Dios, es un privilegio, porque Él pudo haber llamado a muchos. Y ahí voy a esa pregunta que tú me dices. O sea, han sido muchos los llamados y son pocos los escogidos, porque son pocos los que se someten a la voluntad de Dios. Exactamente. El Señor está buscando de ahí personas. parte todo. Exacto. Sí, el Señor está buscando personas que sean obedientes a lo que Él quiere hacer contigo. Mira, en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, en el verso 5, el Señor hace una declaración poderosa. Dice, oye esto, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Aleluya. Antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Oye esto. Gloria a Dios. Este es un llamado profético. Y el Señor se lo declara a Jeremías en el capítulo 1. Dice, esto es lo que está dentro del corazón de Dios. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y te tengo en mi mente desde antes de que te formaras en el vientre. ¡Wow! Poderoso. Y así sucede, hermana Laura, con cada uno de nosotros. El problema está en el siguiente. Es que no podemos identificar nosotros mismos para qué el Señor me quiere usar. ¿Cuál es la función que quiere el Señor que uno empiece a hacer? Y el Señor te va a empezar a moverte de sitio en sitio. Cuando la palabra de Dios habla que te lleva de gloria en gloria, es porque te está moviendo en un sitio para entrenarte y llevarte a otro sitio. Mira, en la parábola de los talentos, el Señor es bien claro cuando le da el premio, le dice, siervo fiel. Fiel. Porque Él está premiando la fidelidad. Me fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Así. Pero fíjate que cuando el Señor te va a poner en lo mucho, no te va a dar las naciones. Él te va a dar más trabajo dentro de la obra. No te va a llenar de oro y de plata. Porque todo lo que se hace dentro de la obra es para la gloria del Padre. Amén, así es. Entonces, ese es tu trabajo que tú haces. En lo poco me fuiste fiel. ¿Qué fue el Señor que le dio? Le dio unos talentos. Fíjate ahí, le dio unos dones, le dio unos talentos para que lo usara. Entonces, cuando el Señor se da cuenta de que tú estás usando bien esos talentos y eres fiel en el uso de esos talentos, entonces es cuando el verdadero llamado llega hacia ti. Así entre tú y yo, una pregunta. Entre tú y yo, porque el llamado es básicamente la voluntad de Dios para nosotros. ¿Ok? Yo no puedo desarrollar algo que Él no me ha llamado a hacer. O si lo quiero hacer, no va a salir bien, porque eso no fue lo que Él me mandó a hacer. ¿Ok? Entonces estamos hablando de que aquel que recibe el verdadero llamado y se encamina a hacerlo para la gloria de Él, tiene siempre que cumplir la voluntad de Dios y no salirse de ella. ¿Estoy lo correcto? Fíjate, hermana Laura. Sí, está correcta. Y te voy a decir algo. Mira, y te voy a traer un ejemplo coloquial. Si tú tienes una empresa y tú tienes a una persona trabajando, un grupo de personas trabajando para ti, y hay una posición abierta, ¿a quién le vas a dar esa posición? ¿Al más fiel? ¿Al más eficiente? ¿Al más leal? Amén. Al que tiene
no diría muchas veces no el mayor conocimiento, sino aquel que es más fiel a lo y más disciplinado en las cosas que se le han asignado. Mira, si tú no eres, y voy a hablar directamente a muchas personas que dicen que tienen el llamado de pastor. Tú que me estás mirando, tú tienes el llamado de pastor. Para tú ser un pastor, tú tienes que someterte primero a tu pastor. No puedes. Porque si tú vas a predicar el sometimiento, tú tienes que someterte. Amén. Tú tienes un llamado a evangelista. Antes de tú evangelizar en las naciones, tú tienes que probarte evangelizando en tu Jerusalén. Amén. Tú tienes un llamado a ser un profeta. Tú tienes que mostrar con tus frutos que tú eres un conocedor de la palabra. Porque todas las profecías que se hacen por medio de la palabra de Dios. Amén. Nadie puede profetizar en su propia palabra. Si tú te pones a estudiar a los profetas siempre dicen, esto dice el Señor. Amén. Porque son palabras de Dios puestas en el corazón para que el profeta pueda advertir. Si tú te ves todas las profecías, la mayoría de las profecías son un llamado de atención de algo que el Señor quiere hacer con una nación, con una persona, con un reino. Amén. Así es. Entonces tenemos que ver también en este asunto de escuchar la voz del Señor. Si yo, porque dice la palabra que engañoso es el corazón, ¿verdad? Si yo siento en mi corazón, vamos a suponer, yo siento en mi corazón que el Señor quiere que yo dirija determinado departamento de la iglesia. Ya el Señor me lo está diciendo a mí. Lo correcto es ir donde tu líder o ir donde tu pastor y decir, mira, yo estoy recibiendo esto en mi corazón, estoy sintiendo esta cosa, vamos a orar por ello a ver qué el Señor dice. Pero hoy en día vemos, y estoy hablando de manera general, estoy hablando de, como soy pastora de una congregación, no me estoy basando en mi congregación. Y para los que me están viendo de la congregación, estoy haciendo una pregunta de manera general, porque esto es para edificación de todos de manera general. Cuando se le dice a una persona, no es tu tiempo, tenemos que seguir orando y tenemos que seguir un proceso de preparación. Porque muchas personas dicen, no, a mí me llamó el Señor y yo no tengo que prepararme. ¿Qué usted piensa? Tremendo error. Tremendo error. Fíjate. El Señor escogió a Moisés para que sea el gran caudillo. Y la preparación de Moisés duró 120 años. Wow. Fueron 3 periodos de 40 años. Así es. 40 años en Egipto y 40 años en el desierto, trabajando como peón. Óyeme, trabajando como peón. Después de haber trabajado como real, trabajó como peón. Así es. Y ese era el entrenamiento que él tenía. Él tenía que pastorear y buscar la oveja, porque al final ese entrenamiento le iba a servir a Moisés para poder pastorear a través del desierto donde él estuvo 40 años. ¿Me escucha? Wow. Wow. Esto es, en el tiempo que él estuvo en su preparación, él conocía las áreas donde el Señor tenía que ponerlo a trabajar. Cuando el Señor usa a Moisés para que abra las aguas, el Señor le acuerda a Moisés, usa lo que te he dado. Pero eso viene de aprender a escuchar lo que el Señor quiere que tú hagas. Y hay muchas personas que tienen que entender esto, de cuándo voy a usar lo que el Señor te ha dado. Mira, Dios es un Dios de orden. Amén. Dios trabaja en orden. Dios no hizo el día y la noche y creó los animales en el mismo día. No lo hizo. Así es. No formó al hombre y la mujer en el mismo día. No. El Señor vio la necesidad. No es justo que el hombre esté solo. Así es. Entonces, a medida de que hay las necesidades, el Señor empieza a levantar líderes y empieza a criar líderes. Pero en el orden del Señor, a la primera persona que el Señor va a revelar es al pastor. Así es. El Señor no trabaja a lo loco. Así es.
Pero hay otra cosa que yo tengo que estar claro. Cuando el Señor le habla al pastor y le deja saber en su corazón de que dentro de dentro de la iglesia que tú estás pastoreando como pastor, hay otra persona que tiene ese llamado. No es un llamado para que el pastor se ponga celoso de ese siervo. No, claro que no. Es un llamado para que el pastor empiece a ayudar a ese siervo en ese crecimiento. Amén. Pero la palabra viene al corazón del pastor. Amén. Porque todos creemos que podemos hacer algo. Todos mira, todo el mundo quiere ser adorador. Todo el mundo quiere subir y cantar, porque es bonito tener el micrófono. Todo el mundo quiere subir y predicar, porque es muy bonito, porque te ves como líder, porque estás ahí delante, porque estás trayendo la palabra de Dios. Pero no todo el mundo está llamado para hacer esas cosas. No, totalmente. Los levitas, las personas que estaban trabajando con la música y las personas que estaban trabajando en el templo, arreglando todo eso, eran personas que habían sido llamados con un llamado específico, no un llamado general. Porque hay un llamado general, como había hablado anteriormente, de buscar las almas, el llamado de evangelismo, el llamado al servicio, pero hay llamados que son específicos. Amén. Y te pongo un ejemplo. Yo conversaba, porque el Señor me lo hizo notar, con mi esposa acerca de su llamado. Y yo decía, tú sabes que tú tienes un llamado de consejera. ¿Por qué tú me dices eso? Venga a que tú des el trabajo, algún tipo facilita esa palabra para que tú te dejes usar y la lleves donde esa persona. Hay gente que tiene el llamado de la oración. Es un llamado poderoso. Poderosísimo. Yo creo que ese es uno de los más, porque abrir los cielos orando no es fácil. Óyeme, es un llamado a oración. En mi iglesia, en la que yo pertenezco, déjame poner esto claro. Yo no soy pastor. Yo soy un ministro, yo soy un siervo del Señor. Pero yo tenemos unas parejitas de unos señores que son los hermanos Marengo. Óyeme, que tú lo puedes llamar a cualquier hora del día y están orando. Gloria a Dios. Cuando tú quieres que alguien ore por ti, estos son los que tienen ese... Todo el mundo ora. Pero gente que se regocijan, ahí estoy. Amén. En la oración. Que abren el cielo con la fe que hacen la oración. Ahora, para continuar, y que le gusta. Para continuar la pregunta que te hacía ahorita del tiempo de preparación, porque mucha gente cree que es todo Espíritu Santo o que es todo teología, cuando tenemos que entender que para cumplir con un llamado o con una asignación del Señor, con la asignación que el Señor nos ha dado aquí en la tierra, tenemos que tener ese balance de preparación y de búsqueda del Espíritu, de llenura del Espíritu. Porque realmente a través de los tiempos, esto siempre ha sido como el punto donde no se ha encontrado acuerdo, porque mucha gente dice, no, yo con el Espíritu Santo estoy, yo no necesito estudiar, yo no necesito leer libros, yo no necesito tener varias versiones de la Biblia, yo no necesito hacer un diplomado, yo no necesito hacer una carrera en teología. Otros dicen, bueno, con todo lo que yo he leído, con todo lo que me he preparado, con todas las investigaciones que he hecho, yo no estoy necesitando estar en oración para llenarme del Espíritu Santo, porque con todo lo que yo he aprendido en mi intelecto, entonces ya yo puedo enseñar o ya yo puedo compartir lo que el Señor me ha dado. Entonces, ¿qué opinión te merece a ti? ¿Debe haber ese balance o debe haber o espíritu o estudio o balance? Fíjate que eso es una de las grandes mentiras que el enemigo ha puesto en la mente de muchas personas. El hecho de que se creen que no pueden, que no tienen que prepararse para... Uno tiene de todas maneras que ser un escudriñador de la palabra. Amén. Uno tiene que prepararse en la palabra. Fíjate que el apóstol Pablo, él estudió en Harvard. Porque estudiar bajo la tutoría de Gamaliel era recibir la mayor instrucción que se podía recibir en esos tiempos. El apóstol Pablo venía del grupo de los seduceos, que eran grandes estudiantes de la palabra.
Pero no solamente eran grandes estudiantes de la palabra, ellos eran grandes investigadores lingüísticos. Porque si tú te das cuenta, al igual que Jesús, aleluya, Jesús fue un gran estudiante lingüístico, porque Jesús no solamente hablaba en arameo, sino también que hablaba varios idiomas, para los que no lo sabían. El apóstol Pablo no solamente estudia la palabra, sino que, si usted se da cuenta, Gamaliel era parte de Sanedrín. Gamaliel era una persona sumamente conocedora e instruye a Pablo. Por eso el Señor usa a Pablo. Fíjate esto, vamos allá. Pablo era un hombre rígido en la palabra, lo que ahora llamamos un rajatabla, estudioso, conocedor de muchos lenguajes, ciudadano de Roma, estudiado a los pies de Gamaliel. Cuando habla de estudiado a los pies, es un discipulado de uno a uno. Wow. Cuando tú te sientas al lado de una persona y tú empiezas a sacarle del cerebro toda la información que tú puedes. Por eso tuve que yo digo que yo no quiero pastorear, porque yo estoy sentado a los pies de mi pastor. No, mi hermana, yo estoy sentado a los pies de mi pastor, porque el Señor, cuando yo me convertí, cuando yo fui la primera vez a la iglesia, mi papá fue a ver a qué iglesia estaba. Mi papá es un pastor veterano. Y cuando salimos del servicio, ¿sabe cuál consejo que él me dio? Me dijo, no te despegues de ese hombre que es un hombre de Dios y aprende lo que más tú quieras. Y yo, obediente, todavía estoy a los pies del pastor José Vélez. Gloria a Dios. Porque de eso se trata. De eso se trata, de prepararnos, de sacarle el jugo a aquellos que el Señor está usando para cuando llegue tu oportunidad. Esta es la palabra, la parte clave. Tú tienes el llamado, pero para poner en acción el llamado tienes que esperar el momento preciso donde el Señor te va a usar. Al apóstol Pablo fue en el momento preciso de persecución a la iglesia, persiguiendo a la iglesia. Así es. Donde el Señor entonces le hace el llamado y le destapa los ojos y lo hace al apóstol Pablo, lo hace a él el apóstol de los gentiles. ¿Por qué? Usted se ha preguntado, hermano, que me está mirando, ¿por qué fue a Pablo y no a Pedro? A Pedro le dijo, te haré pescador de hombres. Pero a Pablo lo hace evangelizador de naciones, porque Pablo tenía el conocimiento de las lenguas, tenía el conocimiento de la cultura en general y había nacido en Roma. Gloria a Dios. Tú ves todas estas cosas que el apóstol Pablo tenía. Al igual que los otros, cada quien se le dio una función. Al mismo Judas. A Judas tenía una función. No, voy ahí. No era ministerio, porque no hay ministerio de traidor. Gracias a Dios, ¿verdad? Es una maña del demonio. No hay ministerio de traidor. Pero el Señor llama a tanta gente a que haga ese trabajo. No cuando voluntad del Señor. Y esa es Mira, mi próxima pregunta. Tiene su tiempo. Exacto, esa es mi próxima pregunta. ¿Cómo me puedo dar cuenta cuando llegó el tiempo de Dios? Porque el Señor te lo va a decir a gritos. Va a haber una inquietud tan grande que no es emoción. Vamos a estar claros aquí. Amén. No es emoción. Inquietud tan grande por trabajar en esa zona que el mismo líder tuyo te va a indicar el momento. Fíjate eso. Tu mismo líder, como lo hizo Elí con Samuel, como lo hizo Eliseos con Elías, como lo hizo Jehová con Josué, como lo hizo Dios con Abraham, como lo hizo Dios con Jacobo, como lo hizo Dios con José. Te puedo citar tantos y tantos, como lo hizo Dios con David, como lo hizo Dios con Sansón, alaba. Como lo hizo con tanto y cada uno de ellos. Si tú te vas al Viejo Testamento y tú te vas al libro de Jueces, tú te vas a dar cuenta de otro ministerio. Un ministerio creado porque ya Moisés no aguantaba. Ya no se podía, ya el pueblo, los reyes no podían, tenían que tener jueces
para que pudieran hacer ese trabajo. Y hablo de Moisés, y estoy hablando un poquito atrás, en otra ocasión, cuando su suegro le dijo a Moisés que ya él no podía hacer esas cosas solas, que nombrara gente para que pudiera impartir justicia de acuerdo a la ley. Amén. Pero cuando me voy al libro de Jueces, yo veo ese otro llamado, ¿ok? Es otro llamado en el cual el Señor empieza a poner gente en lugar para que empiecen a trabajar en esa faena. Mira, yo te doy un ejemplo bien claro. Hermana Laura, ¿tú te acuerdas en el momento cuando los filisteos habían robado el arca? Que se llevaron el arca y pudo haber sido recuperada por el ejército de David. Uh-huh. Y que iban a ser transportadas. Y dos personas, ahí es que voy. Dos personas que no tenían ese llamado. Wow. Quisieron transportar el arca. Poderoso está eso. Sí es. Wow. No tenían ese llamado. Wow. Y se metieron a hacer una cosa en la cual no fueron preparados. Bendito Jesús. Y no entendieron que tú tenías que cargarla sobre tus hombros, no con tus manos, no con tu esfuerzo. Aleluya. Y el Señor no tuvo piedad sobre ellos. Pero también le dio temor. Aleluya. Le dio temor a David. ¿Y dónde lleva a David el arca? Lo lleva a la casa de un siervo que usualmente nosotros despreciamos en la iglesia. Lo llevó a la casa de un ujier. Santo Dios. Fíjate poderoso, eso. Poderoso. Lo llevó a la casa de un ujier. Y ahí la gloria de Dios, óyeme esto, la gloria de Dios se revela de una forma tan poderosa que empieza el pueblo a ver la prosperidad en todo lo que sucede en esa casa. ¿Te das cuenta? Cuando tú eres obediente a la voz de Dios y tú conoces la posición donde Dios te pone, gloria a Dios, el Señor empieza a promoverte. Así es. Voy al ejemplo de José. ¿Alguno de ustedes se ha vuelto a preguntar cuál fue el ministerio de José? ¿O cuál fue el llamado de José? Gloria a Dios. Fue a ser obediente al Señor. Santo. Y entender, José conoció la voz de Dios en su interior. Conocía las señales de Dios. Fue traicionado por sus propios hermanos. Y él se mantuvo íntegro. Gloria Uno de los dones que tenía José era la integridad. El Señor está buscando personas que tengan integridad para promoverlos. Aleluya. Mira, Aleluya. No se vengó de sus hermanos. Ni siquiera habló, ay santo, ni siquiera habló mal de la mujer de Potifar. Bendito Jesús. Bendito Jesús. A José le prometieron que lo iban a ayudar. ¿Se acuerdan de aquellos que estaban en la cárcel con él? Uh-huh. Cuando salieron se olvidaron. Wow. Y él no se lo sacó a ninguno en cara. Y le trajo una palabra profética. Entonces él era profeta. Tú no tienes que tener el título de profeta para que el Señor te use en profecía. Alaba. Aleluya. Así es. Así es. Voy a ser un poquito claro en esto. El ministerio no lo hacen los títulos. Gloria a Dios. El ministerio lo da el Señor. Tú no necesitas un título. Tú no necesitas ponerle el ministerio del hermano Marcos Martín, porque no es tuyo. Aleluya. El ministerio profético, no. Tú no tienes que darle publicidad a una manera en la cual el Señor te va a usar. Poderoso eres, Señor. En lo poco me fuiste fiel. El Señor está esperando esa fidelidad de aquellos que han sido llamados. Para entonces, fíjate esto, el Señor te llama, te da los talentos. ¿Te acuerdas la parábola de los talentos? Amén. Te da los talentos, te prueba y después te llama directo al área donde Él te quiere usar. Gloria a Jesús.
Y así rapidito, ¿cómo tú resumirías el currículum de alguien que está caminando y está ya a punto de alcanzar y explotar su llamado de la manera correcta? ¿Qué tiene que tener esa persona? O así rapidito, como que te lo están enseñando en la hoja de vida, en el currículum. Que te enseñan el currículum. Yo lo voy a buscar ahora. Yo te lo voy a buscar ahora rápidamente. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, en los versos del 3 al 12, está un resumen de eso. Y son las bienaventuranzas. Santo. En el currículo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, gloria a Dios, porque ellos heredarán la tierra. Santo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Tú quieres un currículo de un servidor? Está en la bienaventuranza. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Santo. Cuando tú tienes un llamado, tú eres una persona que vas a ser automáticamente perseguido. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de Dios. Fíjate, cuando tú tienes un verdadero llamado, va a haber una serie de cosas que van. ¿Tú te quieres dar cuenta que tú tienes un llamado de Dios? Es cuando empiezan al árbol que tiene frutos a tirar de piedra. ¡Ay, santo! Esa es una de las cosas como que uno quisiera decir, ok, yo quiero ser llamada, pero espérate, bájale algo. Te lo voy a leer en la palabra de Dios. En el capítulo 5 del libro de Mateo, específicamente en el verso 11, dice lo siguiente: bienaventurados serán. Santo Dios. Óyeme esto. Tú vas a tener el verdadero llamado cuando te insulten, Santo, cuando te persigan, cuando digan toda clase de género de mal en contra de ti. Dice, pero regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes está en los cielos y es grande. La recompensa de aquellos que son obedientes a la palabra de Dios es grande y está en los cielos. Aleluya. Mira, es que el Señor te está llamando a un llamado de evangelización. En el 2 de Tesalonicenses 2:14, rapidito, dice, para esto Dios os llamó a nuestro evangelio a fin de que tengan parte de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Os llamó por nuestro evangelio. En 2 de Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó. Ay, santo, voy para allá. Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Aleluya. Pero oye como dice, no por nuestras propias palabras, sino por su propia determinación y gracia. Y este favor nos lo concedió a través de Jesucristo. Aleluya. Qué bello es Dios. Qué bello es Dios. Y mira, ¿sí? Dijiste algo que es motivo de mucha confusión dentro del pueblo. Mencionaste la palabra santo, mencionaste la palabra santidad. Ahí con tus palabras, un servidor, alguien que está llamado por el Señor, alguien que está desarrollando con amor, con pasión a la obra, ese llamado que Dios ha hecho. Santidad. ¿Qué es la santidad? Porque muchas personas están esperando ver a nosotros que servimos al Señor, a nosotros que nos esforzamos todos los días con este privilegio tan grande de servir al Señor. Mucha gente está esperando que nosotros tengamos alitas o que tengamos una cosita aquí y que, o sea... No, en serio. Y mucha gente dice, wow, ¿cómo puede ser que esa muchacha es pastora? Hablando de mí, para no utilizar a otra persona. Si esa chica mira cómo se peina, mira cómo se viste. Sin embargo, yo estoy perseverando para hacer un buen trabajo delante del Señor. Él me juzgará a su tiempo. Pero mencionaste esa palabra de santidad y santo. Y quiero que, ya que estamos hablando del verdadero llamado, ¿qué papel juega la santidad? ¿Y qué es la santidad? ¿Cómo nosotros los llamados, aleluya, lo que estamos trabajando, demostramos esa santidad? Mira, hay una gran confusión en cuanto a esto de lo que es la santidad. Amén. Porque si tú me preguntas
cómo yo pudiera definir la santidad. Yo le preguntaría, ¿desde cuál punto de vista? Aleluya. Porque cada quien tiene una opinión muy personal acerca de lo que es la santidad. Independientemente de lo que es la Biblia, mucha gente piensa que la santidad es un comportamiento. Otros piensan que la santidad tiene que ver mucho con el carácter de la persona. Hay muchas y muchas doctrinas que están hablando acerca de que la santidad tiene mucho que ver con la madurez de la persona. Yo quiero... cuando uno habla de santidad, yo una vez hice un post en Facebook que me busqué mucho enemigo, porque yo puse y le pregunté a muchos ministros qué era la santidad. Y yo vi que nadie me quería responder, porque nadie quiere meterse en ese... No. En ese lío a querer definir la santidad, porque la quieren definir. Eso es entre tú y yo. Eso es entre tú y yo. No. Óyeme, yo lo voy a decir y lo voy a gritar. Y lo voy a gritar porque, mira, una cosa es lo que es el carácter de una persona. Lo que la mujer de Job vio en Job. ¿Ok? Que le dijo, todavía te mantienes íntegro. Fíjate eso. En el medio de la aflicción de Job, su mujer le dijo, todavía te mantienes íntegro. Le dijo, renuncia a tu Dios y muérete. Bendito Jesús. Óyeme, de la mujer que tenía más cerca de ahí. Porque una cosa es la integridad y otra cosa es la percepción. Aleluya. Voy a entrar. Muchas veces la percepción engaña, porque muchas veces vemos que la percepción es lo que la persona puede ver desde lejos. Y la integridad es lo que el Señor ve dentro de ti. ¿Ok? Porque a veces la persona te juzga por una escena sin haber visto la película completa. Santo. Sí, te juzga en lo macro sin ver lo micro. ¿Y por qué yo digo eso? Voy a citar. Vamos a la palabra de Dios. Cuando hablamos de santidad, todo el mundo cita 2 versos. Sé santo porque yo soy santo. Desde que usted menciona la santidad, le van a mencionar esos 2 versos. Sé santo porque yo soy santo. Y el próximo verso es, sin santidad, nadie verá a Dios. Y la pregunta, tú me dijiste, ¿qué es la santidad? Yo te voy a contestar lo que es la santidad con 2 versos. Hay un verso que dice, sin santidad nadie verá a Dios. Y en el capítulo 5, verso 8 del libro de Mateo dice, escúcheme bien lo que me están mirando. Yo decía que al principio decía que sin santidad, ¿qué dije, hermana Terrero? ¿Sin santidad qué? Nadie verá al Señor. ¿Verdad que sí? Pero dice también en el capítulo 5 de Mateo, en el verso 8, dice, óigame esto, bienaventurados los de limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aleluya. Sin santidad nadie verá a Dios. Y dice, bienaventurados aquellos de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, todo lo que tiene que ver con santidad comienza dentro de un corazón limpio. Alaba. Poderoso. No lo digo yo. Lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Dice, sin santidad nadie verá a Dios. Y después dice, bienaventurados los de limpio corazón. Óyeme bien. Dichosos aquellos que tienen un corazón limpio. Y esta es la recompensa. Ellos verán a Dios. Entonces, si tú te vuelves otra vez a ese verso, que sin santidad, sin un corazón limpio. ¿Por qué es que el Señor hace tanto énfasis en el corazón de la persona? En lo más interior tuyo. Aquello que pompea la sangre. Es porque de ahí es que está el centro de todas tus emociones, en el cerebro, en el corazón, como tú quieras explicarlo. Entonces el Señor está buscando
que tú puedas limpiar tu corazón para declararte santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjate, poderoso. Ninguno de los requisitos para santidad lo podrás cumplir sin un corazón limpio. Y el que piense lo contrario, que me escriba, por favor, que vamos a la Biblia y lo buscamos. Amén. Entonces, si no hay limpieza en tu corazón, no hay santidad. Entonces, aquel que quiere cumplir con el llamado verdadero de parte de Dios tiene que tener un corazón limpio. Y a medida que tenga el corazón limpio, entonces ya está automáticamente caminando en la santidad que el Señor nos exige a nosotros para poderlo ver a Él. Fíjate ahora. Si tú fuiste llamado a profetizar, si tú crees que tienes un llamado a profeta y estás hablando, toda revelación, óyeme bien. Ay, Padre Dios. Hermana, yo voy a decir como yo me meto. Me voy a meter bien profundo, así que los que no tienen poca respiración, que se ponga la mascarilla. Que vamos profundo. Nos quedan 5 minutos de programa, no se vaya tan profundo. Ok, no me voy muy profundo. Minutos. El enlace entre el Señor y nosotros, porque Dios es espíritu, ¿estamos claros ahí? Amén. Es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, la comunicación en que tiene que haber entre uno y Dios a través de su espíritu no puede llegar. El espíritu no puede hacer de tu cuerpo un templo si tu corazón está sucio. Aleluya, así es. Entonces, si tú vas a predicar y si tú crees que tienes un llamado de profecía y cuando empiezas a decir que Dios te dijo y no te lo dijo, estás contristando al Espíritu Santo. Totalmente. Porque Dios está hablando a ti a través de su espíritu. Y si el espíritu no lo dijo, si el Señor no te lo dijo a ti a través de su Espíritu Santo, estás contristando al Espíritu Santo. Totalmente. Y para todo necesitamos al Espíritu Santo, hasta para barrer la iglesia. Necesitamos al Espíritu Santo. Así es. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno dice, Dios me habló, Dios me dijo que te dijera. Y de eso a mí me han profetizado en estos días. A mí me han profetizado muchísimas cosas. Wow. Y que yo siento de parte, a mí una persona una vez me dijo, yo siento de parte del Señor decirte, y yo lo detuve. Y yo le dije, vamos a orar para que el Señor me lo diga a mí. Santo es Dios. Y no quise ser, porque ya yo conocía de dónde venía esa persona y el Espíritu mismo te lo deja ver. Amén. Hay veces que yo he estado sentado en un sitio. Sí. Hay veces que yo he estado sentado y alguien viene y me habla, inmediatamente abre la boca. Yo sé que es del Señor. Bendito Jesús. Gente que yo no conozco, que me han traído una palabra. Y yo dije, wow. En una llamada telefónica, el Señor con esa persona me ha estado hablando. Y yo digo, eso es para mí. Santo es Dios. Mira, y yo sé que queda mucho tiempo. Y yo voy a dar un consejo. Si ustedes que me están mirando, y antes que yo no soy un experto, no soy, pero un consejo de hermano. Si ustedes que me están mirando sienten en su corazón que tienen un llamado del Señor, busquen más del Señor. Aleluya. Busquen más de Él. Antes de que usted vaya a revelarle a su pastor o a su líder acerca de que yo tengo este llamado, órenle a Dios para que el Señor se lo revele como se lo reveló a Elí. Alaba. Como se lo reveló a Elías, que fue y le puso el manto sobre Eliseo. Poderoso Dios. Como el Señor se lo reveló a Abraham, que dijo, sal de tu casa y de tu parentela. Gloria a Dios. Como el Señor se lo reveló a Moisés en la zarza ardiente. Como el Señor se lo ha revelado a cada una de las personas que Él está usando en su ministerio. Mira, el Señor te prepara, el Señor te llama, te prepara, te envía y te respalda. Gloria a Dios. Por eso a veces uno ve tantas iglesias que se abren y no duran, porque no hubo un llamado. Tantas personas que se lanzan al ministerio como evangelista
Y son personas que tienen muy buena palabra, que hablan muy bonito, pero no son para evangelizar. Así es. No son evangelistas de púlpito. Y te voy a hacer esta Puede que sea evangelista que causa mucha controversia, porque hoy en día hay miles y miles y miles de evangelistas. O sea, no por lo que está pasando con el coronavirus, hablo de antes del coronavirus, porque ciertamente estamos viendo muchos predicadores ahora en las redes, porque obviamente no pueden salir a las iglesias, pero antes de todo esto había o hay una serie de nuevos evangelistas, predicadores, en todos los lados. O sea, mi Facebook está lleno de personas cristianas, pero también manejo una página y todo lo que veo es predicadores. Gloria a Dios, porque entiendo que el Señor está llamando gente, pero también me doy cuenta lo que tú acabas de decir, no todos tienen una palabra que te confronta. Bendito Dios. Y yo entiendo que cuando el Señor habla a tu vida, de alguna manera, a través de ellos, de alguna manera, las personas a las que ellos le están dirigiendo el mensaje tienen que ser confrontados, tienen que ser ministrados, tienen que ser redarguidos, ¿verdad? Y hay mucha palabra en estos días que motivan, pero no van más allá de la motivación. Entonces podemos decir que ellos están atendiendo un llamado, o ellos se llamaron ellos mismos, o podemos usar eso como un ejemplo de personas que no han sido llamadas realmente por el Señor y que están buscando panes y peces en vez de la presencia de Dios. Y disculpa la pregunta, tira piedra, pero te tengo que aprovechar. No, personas que todavía no han reconocido el llamado del Señor, personas que están todavía en un periodo de aprendizaje, porque en el periodo de aprendizaje hay muchas emociones encontradas. En el periodo de primer amor y el periodo que le sigue al del primer amor, que es uno primero se convierte, está en primer amor y uno quiere hacerlo todo. Pues en el periodo que viene es un periodo el más fuerte, donde determina tu estadía, si vas a quedarte en los caminos del Señor o si vas a seguir. Y en ese periodo hay tantas emociones encontradas en el creyente que se cree que puede ser el profeta. Por eso hay tantos evangelistas, pero tú tienes que escuchar cuál es el mensaje. Amén. Amén. ¿Cuál era el mensaje del primer evangelista que aparece en la Biblia? El primer evangelista era Juan. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de arrepiéntete. Ese era el mensaje. Gloria a Dios. No estaba hablando que el Señor tiene un propósito para ti. Estaba hablando directamente, arrepentidos, convertidos. Que el reino de los cielos, ¿cuál era el mensaje de Jesucristo? El reino de los cielos está aquí. Aleluya. Óyeme. Entonces, el mensaje que el Señor pone, tú eres un evangelista, tú tienes que hablar del evangelio. Aleluya, porque no puedes de pararte. Esto se trata, claro. De esto se tienes trata. que hablar del evangelio. Esa es la que siempre ha sido mi inquietud. Y te digo algo más importante. Y tienes que someterte a un pastor. A muchos le va a doler esto. Ay, santo. Tú eres evangelista, ¿y dónde te congregas? No, ya ni se congregan los evangelistas. Y duele. Entonces, ¿quién es tu pastor? Tú estás evangelizando. Ay, no lo voy a decir. Lo voy a decir. ¿Estás evangelizando o estás de tour? Wow. Que poderoso. Ajá. El Señor me envió para los países a predicar y voy a saltar de iglesia en iglesia. Ajá. ¿Y dónde tú recibes? Gloria a Dios. ¿Dónde te congregas? Gloria a Yo Dios. soy el evangelista. Ok, ¿cuántas almas el Señor ha puesto delante de ti para que evangelice? ¿Tú eres evangelista? ¿A cuántas personas estás evangelizando en la calle? ¿O eres evangelista de multitudes, evangelista de púlpito? Pero ¿con cuánto tú compartes el evangelio? Aleluya. Yo digo, por eso cuando yo estoy trabajando en el evangelismo, yo a los que están trabajando junto conmigo, yo no le digo evangelista, yo le digo evangelizadores, porque son obreros del evangelismo. Y antes de tú salir a hablarle a las multitudes, ay, no voy a decirlo. Dilo. Tienes que hablarle a tu casa. Aleluya. Tienes que evangelizar tu casa, porque de nada te vale ganarte al mundo y perderte. Si tú quieres ser pastor, tú estás pastoreando tu hogar. Aleluya.
Ese es nuestro primer llamado, porque es nuestro primer ministerio. Te estás sometiendo a un pastor. Porque si tú vas a aprender a montar caballo, alguien tiene que enseñarte. Mira, cuando yo aprendí a montar bicicleta, alguien tenía que agarrarme por detrás. Nadie salió montando bicicleta yo solo, porque te vas a estrellar. Aleluya. Mira, tú sabes la gente que me han dicho a mí, Marco, ¿cuándo tú vas a pastorear? ¿Y tú sabes cuál es mi respuesta? Yo no soy Saúl. Ay, santo. Yo quiero ser David. Yo quiero esperar hasta que el Señor... ¿Tú sabes qué tiempo duró el David ungido? Uf. Y todo desde lo muchachito. Que hizo. Todo lo que hizo. Incluso servirle al mismo Saúl después de haber sido ungido. Y te voy a decir esto. Tuvo oportunidades para traicionarlo y no lo hizo. Porque reconoció el llamado. Dijo, este es el ungido de Dios. ¿Cómo me atreveré yo a hacer eso? Gloria a Jesús. Y ese es el verdadero ejemplo del verdadero llamado. De cómo tomar ese llamado y honrar a través de ese llamado. No adelantarnos, no atrasarnos, ir al tiempo del Señor y conforme a la voluntad de Dios. Mira, en la intimidad de Dios hay muchas cosas poderosas. Y antes de usted querer hacer, lo que me están escuchando, antes de usted querer hacer tantas cosas, como evangelista, como maestro, como predicador, trate de tener una tremenda intimidad con Dios. Amén. Empiece a entender y a conocer la voz de Dios. Aleluya. El primer llamado que el Señor nos llama es de venir a sus pies. Él dice, yo toco a la puerta y llamo. ¿Me escucha? Gloria a Dios. Y yo entraré, el que me escuche y abre, yo entraré en él. No está entrando a la casa, entraré en él. Léete eso en el libro de Apocalipsis, entraré en él. Ya no es como el capítulo 23 del libro de los Salmos, dice que el que habita, no, él va a habitar en ti. Santo. Entonces cuando él llega ya a estar en ti, tú reconoces desde tu interior. Pero si tú no tienes tiempo de oración, tiempo de intimidad con el Señor y no lo conoces, Él te dirá, siervo, guardaste la moneda y la pudiste haber dado a los otros para que lo hicieran. Y con eso se define eso de que muchos fueron llamados y pocos los escogidos. Y usted dice ese verso bíblico y se va a la parábola de los talentos, se da cuenta que a muchos se le entregó el talento de acuerdo a su capacidad. Y el que tenía menos capacidad se le entregó menos talento. Y ese lo guardó, no hizo nada. Y se lo quitó y se lo dio a otro. Se te examina y se te promueve. Son las funciones. No te pudo olvido. Podrás responder al verdadero llamado. Santo. Era poco, pero a lo mejor el verdadero llamado de Dios es el llamado a ser obediente. Amén. El llamado a ser fiel. Amén. A someter. Y entonces serás uno de los escogidos. Amén. Tú quieres ser llamado, pero tú quieres ser escogido. Ese es el mejor consejo que yo puedo darle. Yo sé cuál es mi llamado. Mira, el Señor te va a poner a hacer cosas que tú pensabas que nunca las ibas a hacer. Aleluya. Porque el Señor te va a mover de gloria en gloria. Cuando habla de mover movimiento de gloria en gloria, es cuando Él te pone a hacer una función y a través de esa función Él es glorificado. No está hablando de tu gloria. Está hablando de su gloria. Aleluya. Y entonces Él te va a poner a barrer. Yo conozco gente que no quieren barrer la iglesia. Porque no barren en su casa. No es su costumbre. Hay gente que tú lo llamas a orar y no oran porque no oran en su casa. Gloria a Dios. Hay gente que quiere profetizar, pero en su casa no aconsejan. Santo Dios. Entonces, ¿cómo el Señor te va a usar si con lo poquito que te ha dado no lo pones en práctica en tu propio hogar? ¿Cómo te va a poner en lo mucho? Así es.
Así es. El Señor está buscando personas de limpio corazón para poderlo promoverlos a trabajar para su obra. Amén. Tú quieres trabajar en uno de los ministerios del Señor. Tú sientes que tienes un llamado. Comienza teniendo intimidad con Dios. Ese es el mejor resumen de todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Amén. Gloria al Señor. Tú quieres reconocer cuál es tu llamado. Todo eso se logra en la intimidad de Dios. ¿Perdón? Que sí, que ahí es donde Él lo da todo. Ahí es donde Él nos prepara, nos llena, nos adiestra, nos da lo que necesitamos. Porque hasta, vuelvo y te digo, para barrer la iglesia y hacerlo con excelencia necesitamos el Espíritu Santo. Y digo barrer la iglesia y no lo digo de manera despectiva, porque cualquier trabajo que se haga para la gloria del Señor es un privilegio, como comenzamos el programa. Pero aquí el asunto de todo, como tú lo has dicho, es buscar presencia, ser fiel, ser obediente, ser hallado apto. Me encantaría seguir hablando, Marco, porque mira, esto está buenísimo. Pero como todo antes de irme, tiene que comenzar y que terminar. Pero antes de irnos, hay dos cosas que yo quiero hacer. Amén. Uno es una cita bíblica. Gloria a Dios. Dice, esa cita bíblica se encuentra en el libro de Mateo. ¿Por qué es que a mí me gusta tanto ese capítulo 6 de Mateo? Aleluya. No sé, voy a poner Mateo 6, Marco Marte. Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto será añadido. Amén. Si tú tienes un llamado, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después, no importa lo que uno pueda decir, tú vas a reconocer la voz de Dios, porque ya tienes intimidad con el Señor. Y el Señor le va a hablar como le habló a Elí, que conocía la voz de Dios, y le dijo cuando Él te vuelva a llamar, porque Él sabía que el Señor lo iba a volver a llamar. Dile, habla, que tu siervo escuche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me gustaría orar. Vamos a orar. Esa iba a decir que íbamos a tener ahora un tiempecito de oración antes de terminar el programa. Tener nuestros oídos espirituales despiertos, abiertos para escuchar la voz del Señor y poder escuchar directamente de Él qué Él quiere que nosotros hagamos para Él y hacer siempre su voluntad. Adelante, vamos a orar y luego despedimos. Antes que nada, yo quiero presentar a todos aquellos que han respondido a su llamado. Gloria a Dios. Yo quiero presentar a los pastores. Gracias, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento a los pastores, Señor. Gloria a Dios. Aquellos que tú has llamado, Señor, para que trabajen dirigiendo a tu grey, dirigiendo a tu iglesia. Aquellos que han dejado tantas cosas, tantos privilegios, Señor, por servirte a ti. Te presento, Señor, a los que están trabajando en la obra misionera, a esos evangelizadores que están trabajando en las misiones, que ahora mismo están enfrentando, Señor, los abates, Señor, de este virus, Señor, que tal vez no tienen ninguna protección médica, que tal vez no tienen ningún tipo de seguro, pero están seguros de que tu presencia está con ellos. Aleluya. Señor, yo te presento, Señor, a aquellos que son maestros, Padre Santo, aquellos que trabajan, Dios, en la enseñanza. Te pido que tú lo cuides y que le des más revelación, Señor. Que no hablen de su propio cerebro, sino que hablen de lo que tú le estás dando, Señor. Amén. Pero de la misma manera te presento a cada uno de los que trabajan en la obra, a los que barren, a los sugieres, Señor, a los que trabajan en la adoración, Señor. Yo te pido en el poderoso nombre de Jesús, Señor, de que tú, Padre Santo, los uses con poder y gloria, que tú los protejas y los cuidas. Sí, Señor. Ahora quiero tomar este tiempo, Señor, gloria a Dios, porque yo quiero presentar a todos aquellos que todavía no conocen cuál es el llamado, o aquellos que están vacilados entre uno y otro llamado. Señor, yo te pido que tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, le hables a ellos, Señor, y también uses a otras personas, Señor, con las cuales tú tienes intimidad y que tú puedes revelarles, Señor, qué es el propósito que tú tienes para con ellos. En el nombre de Jesús. Yo te presento a esos siervos, Señor, que aprendan a esperar en ti
y a que sean sabios, Señor, y a que aprendan primero, Señor, a trabajar en el ministerio de la servidumbre, Aleluya. a servirte como sirvió José, a servirte como sirvió Eliseo. En el poderoso nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos la vida del hermano Marcos. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos altamente complacidos con lo que Dios ha hablado. Bendito Dios, en esta tarde a través de nuestro hermano. Sabemos que es un ministro, un hombre de Dios, con mucho conocimiento de la palabra, bastante usado, pero con sobre todo un corazón grandote, abierto al Señor y sobre todo a las almas. Así que usted que lo conoció hoy, manténgalo en sus oraciones. Y nos vemos el viernes próximo a partir de las 6 de la tarde en otra entrega del programa Entre tú y yo, con una invitada súper especial desde Santo Domingo. Así que no te lo pierdas, viernes a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias por el favor de tu sintonía y comparte este video, que puede ser de bendición para todas las personas que lo van a ver, porque el Señor ha hablado en esta tarde. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Oro por cada uno de ustedes, por sus casas, por sus generaciones, sean cubiertas con la sangre poderosa de Jesucristo. Dios les guarde, Dios les bendiga. Dios les bendiga.